Bueno, vamos ahora con la actualidad venezolana. Vamos a hablar del tema de Globovisión, la Constituyente y otros temas interesantes que están saliendo, que son noticia en el día de hoy. Para eso le damos las buenas noches. Tenemos vía telefónica desde Caracas, Venezuela, a Nitu Pérez Osuna. ¿Qué tal, Nitu? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Félix? ¿Cómo te va? Un gran saludo a ti y a toda la audiencia. Encantado de que estés con nosotros una vez más en el programa. Y también las buenas noches a Gustavo Rojas Matute, analista político de Polynomics, que viene a hablarnos de temas y una serie de encuestas interesantes que han estado haciendo desde el momento de la elección y lo que ha ocurrido, las tendencias hasta ahora. Nito, comienzo contigo. La paz, si la hubo, entre el Globovisión y el gobierno parece ser que ha terminado. ¿Qué ocurrió? Mira, la verdad es que la única cosa cierta que dijo Maduro en ese discurso del pasado sábado es que los dueños de Globovisión son cómplices de la corrupción. Y la corrupción en Venezuela está en el Ejecutivo. Los nuevos dueños de Globovisión y el Ejecutivo Nacional son lo mismo. En un país donde la libertad de expresión es perseguida, en un país donde las grandes fortunas las tienen los boliburgueses que se han hecho en estos 14 años. Tener un medio de comunicación a quien no se le renuevan las concesiones y a quienes se les persigue de todas las formas, solamente puede estar en manos de boliburgueses, de gente ligada al gobierno y además comprada con dinero o subvencionado con dinero del gobierno. O sea, no hay otra manera porque nadie en su sano juicio, ningún empresario en su sano juicio, se le ocurre en estos momentos comprar un medio de comunicación en Venezuela. Ahora, el tema básicamente, Nito, es el gobierno, el oficialismo quiere control total de la información y hay un caso específico que tiene que ver con el caso del diputado Richard Mardo, acusado de defraudación tributaria y legitimación de capitales. Dice Maduro que Globovisión lo presenta como una víctima cuando es todo lo contrario. Mira, Maduro no le cree a nadie nada. Imagínate tú, Félix, y todos los que nos oyen en este momento y nos observan. Imagínate tú que no sabemos si Maduro es venezolano o es colombiano. Entonces, ¿qué le podemos creer nosotros a Nicolás Maduro? Que no nos dijo la verdad sobre la enfermedad de Chávez, que nos dijo que Chávez estaba curado y resulta que Chávez estaba desahuciado, como lo acaba de reconocer en su reciente visita el presidente Correa de Ecuador. ¿Tú puedes creer que los venezolanos nos hayamos enterado a estas alturas que Correa sabía desde diciembre que Chávez estaba desahuciado? Y a nosotros se nos dijo que Chávez estaba curado y por eso fue unas elecciones en octubre. O sea, ¿qué le podemos creer nosotros a Maduro? Absolutamente nada. Lo que sí te puedo asegurar, te lo aseguro, es que los dueños de Globovisión son aliados del gobierno y Maduro dijo lo que dijo para confundir a los venezolanos. Yo he llegado a la conclusión que este gobierno cree que los venezolanos, voy a usar una palabra que ya no es grosería porque la usó Arturo Uslarpietri y en este momento se convirtió en una palabra muy coloquial en Venezuela. Maduro cree que los venezolanos somos pendejos, pero no lo somos. Globovisión y el gobierno es lo mismo. Los dueños de Globovisión son oficialistas, se han enriquecido a la sombra de este gobierno y son lo mismo. Y se prestaron para la hegemonía comunicacional que quiere imponer definitivamente este gobierno. Perdóname que te interrumpa, Nito, porque quiero ir con Gustavo, pero quería brevemente saber tu opinión sobre algo. Hace 2, 3 días estuvimos aquí en el programa vía satélite, desde Venezuela estuvo con nosotros Villegas, estaba iniciando ese día su nuevo programa de televisión y lo inició precisamente con una entrevista que fue grabada, por cierto, con Cabello. Yo le pregunté que si le había podido hacer las preguntas que él quería, que si era una entrevista complaciente y me dijo que no. ¿Cuál es tu opinión? Le dijo que no había sido complaciente, no sé, porque yo no vi más nunca Globovisión. En Venezuela, la inmensa mayoría de los seguidores de Globovisión, su audiencia fiel, se fue cuando vio el cambio de programación, el cambio editorial, cuando comenzó a ver que los periodistas hacían ahora, no todos, pero sí muchos, preguntas complacientes. Así que cambió completamente y apagó esa señal. Así como también está pasando
en Miami. Yo estuve recientemente en Miami y la gente me comentaba que ya no veía TV Venezuela, que era donde se transmitía o donde se transmite mayormente la programación de Globovisión, que ya no la ven porque sencillamente no les interesa tener al Canal 8 en una señal de Globovisión. Vamos ahora con Gustavo. Gustavo, quiero analizar contigo temas que tienen que ver con la constituyente, pero un vistazo rápido al tema de la libertad de expresión en Venezuela. Bueno, efectivamente, como lo hemos visto y como lo ha planteado la misma Nitu, recientemente el gobierno ha venido tomando, pues poco a poco, de algunas maneras, digamos, un poco más duras, como ocurrió con el caso de Radio Caracas Televisión, que fue un cierre de canal, y de otras maneras quizás un poco más inteligentes, entre comillas, como la compra del canal Globovisión. Efectivamente, una de las cosas que dice Nitu son muy importantes. Es un canal que estaba prácticamente ahogado económicamente, con apenas 2 años para el vencimiento de su concesión, con el precedente de lo que había ocurrido con Radio Caracas Televisión, y que venga un grupo económico de repente a comprar un canal en ese estado con altísimo nivel de inestabilidad. Eso significa que posiblemente pues el grupo tiene alguna forma de garantizar la estabilidad y la viabilidad económica del canal. La información que le llega al ciudadano de a pie. Exactamente. Ahora, yo ahí quizás la única diferencia que pueda tener con Nitu es que lo que yo creo es que podrían haber 2 versiones de esta misma historia. En primer lugar, el caso, bueno, obviamente Maduro utilizar ciertamente Globovisión no es el mismo Globovisión de hace unos meses atrás, pero ciertamente utilizar a Globovisión nuevamente como su enemigo, como lo utilizó Chávez al presidente Bush, o como utilizó durante muchos años al imperio, o algún enemigo que tiene que existir para yo poder justificarme y justificar mis actos. Y pero por el otro lado, también el hecho de que el target de Globovisión pues es un target de oposición dura, y si tú quieres mantener de alguna manera tu negocio, pues tienes que satisfacer, aunque sea en pequeñas gotas o en pequeñas dosis, pues a ese target. ¿Cuál sería, Gustavo, en este momento, con lo que está ocurriendo en el país, el porqué de una constituyente? El porqué de una constituyente, lo que planteó Enrique Capriles el pasado fin de semana. La constituyente, como lo hizo Chávez en su momento en el año 98, lo que permite es un cambio de instituciones. Un cambio de instituciones, digamos, caída y mesa limpia con las instituciones. Hoy en día las instituciones están en manos del Estado, todas, y no representan lo que es la realidad de los venezolanos. Los venezolanos, como mínimo, somos 50% y 50% de bando y bando. Entonces, las instituciones deberían reflejar eso. La Asamblea Nacional, a pesar de que la oposición sacó 52% de los votos a nivel nacional y el oficialismo el 48%, la Asamblea Nacional tiene muchísimo más diputados por parte del gobierno que por parte de la oposición, porque en las zonas que eran chavistas, pues pesan más, se elegían más diputados que en las zonas opositoras, a pesar de que la votación opositora fue muy superior a la votación. Entonces, no están reflejando lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, lo que es el Consejo Nacional Electoral, que es el encargado de hacer las elecciones en Venezuela, lo que es la Asamblea Nacional, no están reflejando la realidad, lo que es Venezuela hoy en día, y lo que busca Capriles es, de alguna manera, terminar de romper con esta hegemonía institucional, abrir el camino para que puedan ocurrir los cambios que están reclamando una buena parte de los venezolanos. Nitu, termino contigo. Como personalidad de los medios en Venezuela, Maduro está apostando por personalidades de los deportes, mediáticas, para las elecciones, unas elecciones que vienen ahora muy importantes. Por ejemplo, me sorprendió tremendamente que me dijeron que, por ejemplo, estaba apostando, había apoyado a Maglio Ordóñez, un pelotero jardinero de las grandes ligas aquí en los Estados Unidos, para una alcaldía importante dentro de Venezuela, y esto se ha repetido con expresentadores de televisión, con personas mediáticas. ¿Cuál es su lectura sobre esa posición? Bueno, yo creo que todas esas personas que Maduro ha propuesto para las alcaldías, primero, no están consustanciadas con las comunidades para las cuales él las está lanzando, ¿no? Primero. Entonces, no lo entiendo, sino como la posibilidad mediática, tal cual, porque son personas reconocidas en el mundo de los deportes o en el mundo artístico. Pero fíjate, por ejemplo, con relación al Potro Álvarez,
que es una de las personas que han lanzado para la alcaldía de Sucre, que es una de las... Explícanos para los televidentes que no lo conocen, ¿qué hacía? ¿Quién es? Él fue también un beisbolista muy importante, que además fue muy conocido porque le cayó a golpe a su exmujer, que fue una reconocida presentadora de televisión, ¿no? Entonces, bueno, estas son las referencias, digamos, morales que nos pone el oficialismo para que el pueblo vote por ella. Un señor que, bueno, que es conocido, fue conocido en el mundo de los deportes, pero después, bueno, fue más conocido por caerle a golpes a una mujer. Con relación a Mario Ordóñez, es mucho lo que se dice en el estado Anzoátegui, y no solamente de él, sino también de su familia, de cómo se llenaron no solamente por batear, ¿no? Sino además y sobre todo, más que por batear, porque no le podemos negar que es un gran beisbolista, por la cantidad de obras de construcción que hizo con una compañía que montó precisamente en este gobierno junto con su padre. Yo tenía conocimiento de eso que estás diciendo por una persona, no voy a mencionar quién es, muy allegada a él, que en un momento determinado me dijo que si ganaba dinero en las grandes ligas, que tenían un sueldo millonario, ganaba muchísimo más con todos esos contratos que recibía de parte de los chavistas para hacer construcciones de carreteras dentro de Venezuela. Nito, te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa, haber escuchado tu opinión sobre esos temas tan importantes, y también a Gustavo Rojas Matute, que estuvo con nosotros. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a los dos. Vamos a la pausa. Al regreso...